Y finalmente hablaremos de las audiencias en este paradigma. ¿Cómo se distribuye? Y vamos a cambiar de audiencias por espectadores, ¿no? Y espectadoras, habíamos dicho. Vamos a sacar algo en claro. En este paradigma, ¿cómo se distribuyen, venden y promocionan las películas en esta luz de contenido? Y lo haremos de la mano de Ana Pernia, Iris Martín Peralta, Pilar Toro, Virginia Pablos y Jorge Caballero, al que ya conocéis. Bueno, pues, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas vosotras y vosotros por seguir aquí después de estar ya unas cuantas horas. Y muchísimas gracias a las mujeres que nos acompañan acá. Esta última mesa, digamos, de esta jornada, Patri la ha denominado desenlace. Vamos a ver a qué desenlace llegamos con esto, pero vamos a tratar de esbozar algunas ideas en continuación a la mesa anterior, que la encontré francamente brillante, muy interesante. No tengo la voz radial de Víctor, pero trataré de hacerlo lo mejor posible para que pueda ser igual de entretenido. Y bueno, me acompañan 4 invitadas de lujo en esta mesa que os quiero agradecer primero vuestra presencia aquí y hacer parte, digamos, de esta charla. Os voy a presentar. Tengo aquí a mi derecha a Ana Pernia. Ana es funcionaria del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Ha desarrollado su actividad profesional como gestora cultural en diversos ámbitos del patrimonio. Es consejera técnica de la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica Audiovisual del ICA, donde coordina las ayudas a la producción de obras audiovisuales y a laboratorios e incubadoras, así como las que se conceden a salas de exhibición. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar acá. Tengo a su lado a Iris, Iris Martín Peralta. Iris es fundadora de la distribuidora Exit Media, con la que he distribuido en Italia numerosas películas españolas. También dirige y organiza el Festival de Cine Español en Italia, que se celebra anualmente en una veintena de ciudades y que este año ya alcanza su 15ª edición. Y también es productora de documentales como Goodbye Ringo, del cortometraje Garbatella y del largometraje Lejos de los árboles de Meritxell Colet. Con Alegra Films, que está en desarrollo. Bueno, bienvenida, Iris. Luego podremos hablar mucho más. Y a mi izquierda tengo por un lado a Pilar Toro. Bienvenida. Pilar es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector del entretenimiento audiovisual. Dio sus primeros pasos en el lanzamiento de Canal Plus Extra. Fue Community Manager para DA Planeta de la película La Llamada. Ha trabajado en empresas como NBC Universal y Netflix, donde se desempeñó primero como Social Media Brand Strategist en Amsterdam, y posteriormente como directora de marketing en Madrid, y actualmente es la directora de marketing y comunicación en Filmin. Bienvenida, Pilar, gracias por acompañarnos. Y finalmente, pero no menos importante, aquí a mi izquierda de todo tengo a Virginia Pablos. Virginia es licenciada en comunicación audiovisual y tiene una maestría en cine digital. En 2011 fundó Sin Fin Cinema, una empresa cinematográfica con sede en Londres y Ámsterdam que trabaja en la exhibición y distribución de películas enfocadas sobre todo en el cine español. Ha comisariado y producido programas de cine para instituciones y festivales, y desde el 2015 creas la iniciativa Amsterdam Spanish Film Festival, ¿no?, que dura hasta el día de hoy. Así que bienvenidas todas a este panel. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por estar aquí en estas jornadas. Y al hilo un poco de lo que veníamos hablando ya desde el inicio del día y lo que viene sucediendo, digamos, con la segunda mesa, alrededor de este concepto de demasiadas películas, si se hacen o no, y un poco la pertinencia de las mismas, yo quería arrancar este panel haciendo una pregunta un tanto más generalista, sobre todo a Ana, y es si nos puedes dar un cierto panorama de la producción audiovisual española reciente desde los datos, ¿no?, del ICA. Sobre todo, ¿cómo ves este panorama contemporáneo de películas producidas por un lado y estrenadas por otro, según los datos disponibles, ¿no? Que yo creo que sería como una de las primeras preguntas. Realmente, si esta hipótesis del incremento de películas en la última década los podemos corroborar con datos, ¿no? En general, ¿cuántas películas se califican al año? ¿Cuántas se estrenan? Si hay un incremento también en la solicitud de las ayudas del ICA, y en general, pues que nos hagas un panorama más de datos sobre esto para ver un poco cuál es el panorama real de esto.
Muy bien, me vais a permitir que, como son datos, que coja las chuletas porque son un montón de cuadros y tal, ¿no? Bueno, en principio quería agradeceros a la mesa redonda anterior y a mi estancia aquí de 4 días que llevo en el laboratorio, porque estoy aprendiendo un montón de todos vosotros. Como veis, no vengo del mundo del audiovisual, llevo 3 años solamente en este mundo, pero cada día quiero aprender más en ese sentido. Y bien, dando a los datos, efectivamente, si hay muchas películas y demás, bueno, pues si miramos los datos de producción, entendiendo por producción que son lo que nosotros tenemos como películas calificadas, es decir, las películas que se califican al año son las que están terminadas, entre el 2011 y el 2021 el incremento ha sido de un 72,89% de películas que se han producido. Hablamos solamente de largometrajes, si nos vamos a cortometrajes, yo creo que sube a un 100%, ¿vale? En largometrajes, por ejemplo, de 199 películas que se producen en el 2011, estamos en este momento con datos del 2021, no hemos sacado el 22, a 273 largometrajes producidos. Si nos damos cuenta, en la pandemia bajó solamente un poco, más que nada en películas que se calificaron y se produjeron, que fueron 222, pero creemos que fue por el parón que hubo en cuestión de los rodajes. Hubo que paralizar muchos rodajes, pero a cambio de eso, pues en el 21 se calificaron bastantes películas. Si esto lo comparamos con las películas que se estrenan, ¿vale?, el porcentaje medio que nos sale en estos 10 años es que solamente un 74,50 más o menos de las películas que se producen se estrenan. Pero de estos estrenos de películas, que luego ya se verá tal, digamos que en taquilla o en espectadores, lo que llega a los espectadores, solamente las 10 primeras películas con más recaudación se llevan cerca del 80% de la taquilla. No sé si con esto... En cuestión de las ayudas, si quieres, bueno, pues el ICA prima la producción independiente y las ayudas son para producción independiente. Y se ha incrementado entre el 16 y el 2022 en las ayudas un 42% el dinero que se está destinando a largometrajes. No he cogido los datos de cortometrajes. En general ha sido, bueno, pues se ha subido a más de 22 millones en generales y en selectivas en largometrajes a 18 millones. No sé, Ana, si tienes ahí datos de presentación, es decir, del número de proyectos que se presentan a las convocatorias. Sí. Para ayudas generales, que sabéis que son las películas, los largometrajes que tienen... pueden estar con más coste de producción y demás, son las que menos se presentan. Entonces, están en torno a 70, 67, 70 cada año, de las cuales, bueno, pues este año, por ejemplo, de 67 han sido beneficiarias 55. Se ha repartido 52 millones de euros este año. Y si cogemos todo el coste de estas películas, lo que nos presentan en la solicitud de lo que va a ser el coste, el presupuesto que tienen para las películas, que de estas 55 que han sido beneficiarias, el coste total de todas estas películas se da de 146.436.000 euros más o menos. El ICA, solamente el ICA, luego hay que ver que vienen casi todas también con subvenciones de otras comunidades autónomas, pero en este momento se está subvencionando del presupuesto que presentan un 35,51% solamente con la ayuda del ICA. Y en general, aunque se han presentado, por ejemplo, 67 han sido beneficiarias 55 solicitudes o 55 proyectos, pero esto en conjunto se aunan esfuerzos y empresas que han salido beneficiarias son 122. Es muy raro que se presente una sola productora al 100%. Y en selectivas, que es, bueno, pues donde entran más proyectos, este año, por ejemplo, se han presentado 333 en relación al 2016, que fueron 205, con lo cual veis el incremento.
Han salido beneficiarias 57, se ha incrementado también el dinero. El año pasado tener 15 millones a repartir, este año han sido 57. Como comprenderéis, el presupuesto de estas que se presentan a selectivas es mucho menor que las que se presentan a generales. En total, de estas 57 proyectos que se han presentado, el presupuesto presentado en total por todas ha sido de 50,5 millones y se está financiando con la ayuda solamente del ICA de este presupuesto un 39%, casi un 40% de lo que presentan en presupuestos. Y, por ejemplo, también aquí, bueno, pues si han salido beneficiarias 57 proyectos, esto repercute en empresas beneficiarias en unas 77. Vale, bueno, gracias. Muchos datos interesantes para que analicemos, pero en términos generales lo que sí podemos corroborar es que realmente ha habido un incremento en la producción, ¿no? Es decir, que podríamos llegar a decir, si estamos hablando de un incremento en los últimos 10 años, y mal no recuerdo esa cifra, de cerca del 70%, es una evidencia, digamos, que se producen más películas, ¿no? Que esto a priori, ya lo vimos en la mesa anterior, no tendría ningún problema, ¿no? El asunto es un poco dónde nos enmarcamos con todo eso. Y esto me da pie para hablar un poco desde el punto de vista de los festivales, que es un poco donde estamos acá, Iris y Virginia. Si nos podéis contar un poco, bueno, primero, cómo es vuestra dinámica, digamos, de festival, ya que son festivales un tanto particulares en la medida que no tienen, digamos, un llamado anual, sino que funcionan diferente. Y si habéis visto algún incremento en esa producción y cómo os posicionáis, digamos, delante de ese incremento, digamos, en la producción de películas españolas que seleccionáis. Esa es la primera pregunta. Hola. Bueno, primero también dar gracias a La Alternativa por crear estos paneles tan interesantes. Hemos disfrutado mucho. Bueno, claro, al ser nosotros los que vamos a las películas, porque no tenemos inscripción abierta, yo no he sentido particularmente un problema de avalancha de películas. Nuestra forma de programar, en este caso, es bueno, intentar traer la diversidad que existe ahora en la producción española. Y luego, bueno, pues intentar de alguna forma, bueno, a nivel de curaduría, qué premisas, ¿no? Qué criterios tenemos, ¿no? Nosotros como Festival de Cine, nuestro objetivo es dar la oportunidad a películas que de alguna forma no tienen otra, que de alguna forma el espectador no tendría la oportunidad de verlas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es un poco también nuestra búsqueda en la programación. Luego también una cosa que estamos teniendo muy en consideración para programar es, volviendo un poco al tema de los algoritmos que se ha hablado antes, es un poco romper o contradecir el algoritmo, ¿no? Nosotros tenemos... no tenemos una data, no tenemos unos algoritmos como pueden tener plataformas de mainstream, pero sí que es verdad que tenemos información sobre nuestro espectador. Entonces, otro criterio que utilizamos a la hora de programar es un poco contradecir ese algoritmo, porque me da la sensación que el algoritmo reafirma, ¿no? Y aquí hay una cosa que nos tenemos que cuestionar también nosotros, es qué queremos, ¿no? O sea, si lo que estamos intentando también es que el espectador evolucione, ¿no? Y que cada uno mismo nos expandamos como espectadores, creo que bueno, tenemos ahí una responsabilidad, y eso es uno de los criterios que también nosotros tenemos a la hora de programar, ¿no? Y de cómo ir a buscar esas películas, ¿no? En este ecosistema de cine español. Buenos días a todos y encantada también de compartir aquí mesa con las compañeras. En mi caso voy a hacer simplemente un pequeño inciso voy a hablar más por la parte de la distribución, porque en este sentido, bueno, en mi caso nosotros creamos el Festival de Cine Español y Latinoamericano en Roma en 2008 y el arco temporal no es baladí, luego voy a explicar por qué. Después de 3 ediciones ya habíamos hecho, no solo en Roma, sino
en algunas otras ciudades italianas, en Cerdeña, en Nápoles, etcétera. Y fue en 2012 cuando, programando películas en un modo similar al que ha contado Virginia, nosotros no abrimos convocatorias, sino que vamos a buscar las películas creando una selección heterogénea, ofreciendo pues, películas representativas o destacadas del panorama nacional en diferentes géneros, temáticas, emergentes, consagrados, etcétera. Y fue más o menos que empezamos a invitar a otros distribuidores italianos a ver las películas, y había, por ejemplo, nuestro primer caso fue la película Arrugas, una película de animación que no entendíamos por qué nadie en Italia la había comprado y la quería distribuir, ¿no? Y en ese caso, un poco con toda la ingenuidad del caso, nos lanzamos a la piscina y dijimos, pues vamos a distribuirla nosotros. Y de ahí surgió, digamos, en 2012, o sea, ya hace 11 años, toda esta parte que ha sido nuestro trabajo, digamos, donde el festival, en una red nacional de festival expandido y una distribuidora se han retroalimentado, ¿no? Esto era el 2012, si tú ahora me dijeses, ¿abrirías una distribuidora ahora? Diría, no, absolutamente no. Creo que con todo lo que se ha planteado en la debate hasta este momento, estamos constatando un hecho, ¿no?, de un aumento de producción, e intentaré desde mi punto de vista incidir un poco en esta fenomenología, por qué y cómo podemos analizar esto, porque la distribuidora, por ejemplo, en nuestro caso es una distribuidora que trabaja con cine español y latinoamericano independiente. Contenta que estamos distribuyendo La Voluntaria, por ejemplo. Había antes La Compañera, La Camarista, fue un trabajo nuestro en Italia distribuido. Trabajamos con cine independiente, hemos trabajado con cine español un poco más mainstream. Vivir es fácil con los ojos cerrados, si puede decirse mainstream, por ejemplo. La noche que mi madre mató a mi padre, etcétera, ¿no? Experimentando también diferentes modelos de distribuir. Somos o nos retenemos la parte más incomprendida de la cadena cinematográfica, porque los distribuidores solemos ser muchas veces los malos de la película, pero seguramente porque desde la parte de vista de la distribución hay muy poca comprensión de cómo se producen películas, y desde la producción hay poca comprensión de cómo se distribuyen. Por lo que representa nuestro trabajo, y luego igual pues también puedo profundizar en algunos de estos tips, es que cada película no es igual, ¿no? Una empresa distribuidora crea un sistema donde hay departamento, compras, ventas, tus clientes, que son las salas, tu manera de comunicar, que suele ser siempre pues el mismo gabinete de prensa, la misma persona de redes sociales, y se crean, ¿no?, una misma manera de distribuir películas, donde es un sistema que es el que, como decíais en la producción, está homogeneizado, porque no todas las películas se distribuyen de la misma manera, ¿no? Hablaba de La Voluntaria en este caso, por ejemplo. El trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, visto que en este momento las salas están colapsadas, no hay una dificultad y una inversión muy grande que en estos momentos hay que hacer. Estamos, por ejemplo, desarrollando todo un trabajo muy grande que empezó con Nelly en el marco del festival con escuelas. Trabajando, esta película empezará un circuito, ¿no?, con lo que sería teóricamente el final, ¿no? O sea, empezará con todas estas proyecciones para escuelas hasta más o menos seguramente febrero o marzo, que el circuito se descongestiona, donde tendrá más espacios en las salas, ¿no? Un ejemplo de lo que podrían ser maneras de razonar diferente cada película. Entonces, en ese sentido, después incidiremos, ¿no? Muchas veces también cuando se produce se tiene que plantear ¿qué hacemos con esta película? Hay infinitas posibilidades, ¿no? Después el trabajo de la distribución es muy duro, es muy ingrato, cuesta mucho dinero, y luego estás, cuando estrenas la película, ¿no?, mirando números, ¡oh!, solo 500 euros en esta sala, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué? ¿Te he hecho mal? Estás trabajando en territorios muy complejos, claro, estás, no sé, solo que tengas 30 salas, ¿qué tiene que ver Palermo con Udine? Pues nada, ¿no? Estás trabajando estrategias. Entonces, bueno, ahí no habría que preguntarse en este exceso y esta balanga de producción
cómo se trabaja, o sea, cómo luego se puede llegar al espectador o espectadora final trabajando las películas de diferente manera. Vale, y antes de pasar a Pilar, quería preguntaros, digamos, a vosotras dos que tenéis festivales fuera, pues un poco cómo es cómo habéis visto, digamos, la reacción del público, tanto en Ámsterdam, tanto en Holanda como en Italia, respecto a las películas españolas. Si nos podéis contar un poco cómo sentís ahora esa sensación. Bueno, es que creo que Iris y yo manejamos audiencias diferentes porque, claro, no es lo mismo llevar a cabo un festival de cine español en Holanda que en Italia, porque en Italia igual el cine español no es tan exótico como puede resultar en Holanda. El holandés, o sea, os hablo desde la experiencia que tenemos nosotros, y ya en la 8ª edición, el holandés está enamorado del cine español, está enamorado de España y encuentran el cine como la herramienta perfecta para estar conectados con un país al que aman, ¿no? Además, entran en procesos como muy catárticos, ¿no? Cuando están visionando una película española. Es un público además muy agradecido, ¿no? Que de repente pone valor en las narrativas y en la autoría que tiene el cine español y no están acostumbrados, ¿no? Entonces, después de las proyecciones, el público holandés viene a nosotros como conmovido, ¿no? Y sí, yo tengo la sensación que aman el cine español, que el cine español gusta mucho en el extranjero. Yo la experiencia que tengo es sobre todo en Europa del Norte y les gusta mucho el cine español. Yo creo que sí, que estamos, que disfrutan mucho, ¿eh? Claro, en el caso de Italia seguramente hay muchas similitudes en códigos culturales y de conducta que nos resultan mucho más familiares. En este caso, el cine español, nosotros trabajamos mucho con el cine latinoamericano. De hecho, estamos ya casi al nivel de equiparar programa con lo que respecta a España y América Latina, incidimos mucho en las coproducciones, etcétera. Y claro, es que en Italia, ¿quién no tiene un pariente en Argentina? ¿Quién no tiene el hijo aquí? Entonces también hay mucha cuestión, por ejemplo, de proximidad. El cine español tiene mucha más buena prensa fuera de España que dentro. O sea, esto ha sido una cosa también leída, estudiada, que pues no, el típico comentario, tú sois unos subvencionados y tal, que también es verdad, es un sistema muy dependiente, ¿no? de las subvenciones, pero no tiene esta mala prensa, ¿no? que tiene a nivel nacional, ¿no? Claramente, en un país como Italia, el cine español entra dentro de lo que serían las cuotas de pantalla de cine europeo y seguramente España está, digamos, con cuota de pantalla con respecto al cine alemán, aunque Alemania produzca mucho más, se distribuye más, es mucho más próximo en ese sentido. Los espectadores y espectadoras sí que es una cosa que nosotros hemos notado, llevamos 15 años trabajando, entonces desde la primera edición hasta ahora ha habido un cambio brutal y esto es una de las partes en las que estamos ahora incidiendo, trabajando y analizando, es también cómo ha cambiado el público en este último año pospandemia. Este es el primer año que hemos trabajado con el aforo al 100% de las salas, el año pasado al 50%, hace 2 años hicimos al festival con la sala al 30% y sí que estamos percibiendo muchísimos cambios en las fajas horarias, por ejemplo, las franjas horarias, la edad de las personas, ¿no? Antes a las sesiones de las 3 de la tarde venía un público de personas más mayores que son gente que ahora difícilmente ha recuperado el hábito de ir al cine, ¿no? El público joven está empezando a arrancar, hay como una especie de nostalgia de que igual maman de sus padres, en cambio el público, por ejemplo, de nuestra edad, ¿no? De los cuarentones y tal, pues casa. Salen muy difícilmente, serán no hijos o lo que sea. Entonces sí que es muy, ¿no? A lo largo de los años hemos percibido mucha... Ahora se está reformulando mucho, hay mucho análisis que hacer. Vale, gracias. Ahora volveremos más adelante a las audiencias. Ana. Un inciso con respecto a las ayudas y demás. Todo el cine europeo, cada uno de los países subvenciona sus películas. Claro. Es una cuestión de la Unión Europea. Entonces, el cine que más subvenciona, el país que más subvenciona es Francia, con cerca de 600 millones. Italia está en torno a 400 millones. Los ingleses han salido, ya no es Reino Unido, no es Unión Europea, pero también están en torno a 400 millones. Y nosotros estamos en
muy poco, con todas las ayudas y demás. También se cogen festivales en torno a 80 millones. Entonces, somos... Sí, sí. Claro, pero Europa considera a España alta capacidad productiva, concurriendo con los 800 millones de Francia. Francia produce al año casi 1.400 películas. Luego van los alemanes, que no sé dónde están, y luego van los italianos en producción de películas. Dios. Bueno, a ver, en este panorama, yo creo que hay algo que resulta pertinente preguntarse en algún momento, ¿no? Estamos viendo un panorama, digamos, de muchísimas películas y una pregunta, digamos, que surgiría de manera natural es si existen películas, porque esto no lo hemos hablado todavía, pero Iris, me parece que eres bastante de la idea de que las ventanas también, digamos, determinan un poco la vida de las películas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es si estamos enfrentándonos en un momento en el que las películas están pensadas exclusivamente para una ventana, ¿no? Es decir, si estamos haciendo películas solamente para Netflix, que ya no vivan, digamos, para otras ventanas, o si el cine independiente se tiene que abocar a una ventana en concreto, digamos, si esto es algo deseable, querible de alguna manera. Y quería preguntarte, Pilar, si tú sientes, digamos, que eso de alguna manera puede ser interesante, ¿no? Es decir, películas hechas solamente para el cine, no para la plataforma, y un poco desde Filmin, un poco también, ¿qué pensáis? Bueno, pues primero, buenos días, tardes, y gracias a la Alternativa, especialmente a mi paisana Patri por invitarme. He venido principalmente para que Iris no sea la mala de la película como distribuidora. Tú también tienes bastante claro. maldad. Si hay una mala de la historia, soy yo. No, quería, respondiendo a tu pregunta, nosotros desde Filmin tratamos de ser al máximo aliados de las salas. Nosotros, de hecho, distribuimos y codistribuimos películas que pasan por cine. De hecho, hicimos ayer un repaso y creo recordar que en el año de pandemia creo que distribuimos 11, creo que el año pasado 40, creo que este año, no me acuerdo, está aquí Alberto, que es de Filmin también, no sé si se acuerda. Pero, o sea, como que vamos exponencialmente cada vez codistribuyendo más películas en salas, porque, bueno, lo primero es que en Filmin, todos los que trabajamos allí, el cine nos ha cambiado la vida y creemos firmemente en esa experiencia religiosa de meterte en una sala oscura a disfrutar de una película y a meterte en ese túnel, ¿no? de experiencia. Pero yo, aparte de amante del cine, soy de Zafra. Yo cuando tenía 14 años y empecé a descubrir, digamos, el gran cine, yo solo tenía pues la 2 a lo mejor o el videoclub, ¿no? En ese momento para poder descubrir otro tipo de cine, cuando ya empezó Internet. Pero la sala de mi pueblo, cuando los años que está abierta, que a veces no, pone Marvel, no pone, digamos, La Voluntaria, ¿no? Zafra está en Badajoz, para que no lo sepa. Si no lo sabéis, geografía, queridos. Entonces, creo que cuando una película, por lo que sea, por interés de las salas, por circunstancias diversas, no llega a pasar por salas, para nosotros el hecho de que una película se estrene de manera exclusiva en Filmin, no lo vemos como un detrimento de la propia película. Nosotros creemos que la posibilidad que una plataforma como Filmin puede dar del acceso a la cultura, al cine europeo independiente, para personas que por motivos geográficos o por motivos económicos no se pueden permitir acudir a vivir esas experiencias en una sala de cine con la frecuencia que les gustaría o no pueden descubrir esas películas de estreno, yo me siento satisfecha de que cuando estrenamos un título lo pueda ver igual una chica cultureta de Barcelona que mi madre, y que puedan al mismo tiempo leer el artículo en El País y ver The Kingdom Exodus al mismo tiempo.
entiendo la importancia de las ventanas y creo que es una lucha o una fricción que es importante porque todos queremos salvar las salas y creemos en esa importancia, pero también creo que a veces es bonito cuando podemos hacer que todo conviva y que todo tipo de personas, de todo tipo de circunstancias puedan acceder simultáneamente a una historia, ¿no? Decía el otro día, comentábamos ayer, que decía, el otro día tuvimos un congreso por los 15 años de Filmin y estuvo Jonas Trueba y comentaba él que tenéis que venir a verla, su último largometraje, hizo más espectadores en Filmin en su primer fin de semana que en todo su run anterior en taquilla. Él se sentía con un cierto conflicto a este respecto porque, bueno, pues como director siempre, ¿no? Como que la experiencia purista de ver las cosas en pantalla grande es satisfactoria, pero al mismo tiempo creo que lo que un director quiere es que el máximo número posible de personas puedan acceder a su película. Si el tener ventanas y el tener restricciones digamos, al acceso en plataforma va a ayudar a la supervivencia de la sala, sobre todo va a ayudar a que esas historias lleguen a más personas, por supuesto que hay que mantenerlas, hay que apoyarlas, creemos en ello. Pero hasta cierto punto sí que hay un momento en el que cuando llega a la plataforma, sea simultáneamente o sea posteriormente, muchas más personas pueden acceder por mucho tipo de circunstancia, con lo cual creo firmemente que mi trabajo es que las historias de autores lleguen a personas que las puedan amar y que el máximo posible de personas vivan la experiencia de esa película y, por lo tanto, nosotros lo que queremos es sumar, no restar en esa cuenta. Va muy al hilo de hecho lo que comentaba Miquel, me pareció brillante esto de too many films no, o too many films sí, too many cinema no. Si realmente, digamos, el cine tiene que os voto la pregunta, ya voy a seguir un poco el hilo de Víctor, que ¿realmente creéis, digamos, que igual el cine independiente debería estar en salas? ¿Es algo, digamos, ¿cómo lo pensáis? Digamos, si realmente deberíamos tener cine independiente en salas o es preferible, digamos, vincularlo solamente a cierto circuito. Vale, fantástico. Y otra pregunta, ¿este cine independiente debería estar en plataformas también o su nicho principal debería ser las salas? Bueno, si gracias, sí, estaba lucubrando en mi cabeza solo. Si el cine independiente también debería estar en plataformas. Vale, fantástico. Yo creo que hay algo aquí interesante que podríamos vincularlo con la siguiente pregunta, y es si existiría, digamos, de la misma manera que estamos hablando un poco de películas, digamos, para streamers, películas para salas, si existen también, o cómo veis vosotras la idea de películas solo para festivales, películas que solamente tengan su cabida, digamos, en festivales, que esto es algo que los que trabajamos un poco más en cine documental, en cortometrajes, ¿no? En esta clase de proyectos, seguramente es donde tienen su mayor razón de ser. ¿Cómo lo veis vosotras desde el punto de vista de los festivales? Sí hay producciones que tienen como un enfoque más dirigido a festivales, pero volviendo un poco a las preguntas que lanzabas a la audiencia, creo que hay que volver a replantearse un poco el circuito y reflexionar sobre que todo tiene cabida, ¿no? En el sentido de que lo ideal sería como que esa película se mostrara primero en los festivales, hiciera su circuito de festivales, que esa película pudiera viajar físicamente, que ese director pudiera tener esos encuentros con la audiencia, con diferentes audiencias de diferentes países, que luego ya pasara por salas y que también pudiera tener ese encuentro y de ahí ya que fuera la plataforma, ¿no? No sé, creo que sería como el recorrido y que todo creo que puede convivir perfectamente, ¿no?
Bueno, ahí sí me enlazo a esto que dice Virginia, porque en este fenómeno seguramente que estamos experimentando, para mí la respuesta de por qué está pasando esto es precisamente cuando hay una disrupción de las ventanas, ¿no? El retorno al mundo ideal que tú comentas, ojalá, pero hoy en día es muy complicado que una película haga un recorrido completo explotando todas las ventanas. Atención, esto ha pasado siempre, porque el porno de gasolineras se distribuía en VHS y solo ahí, o sea, no estamos ante un fenómeno nuevo, pero es muy, muy complicado que una película vaya a las salas, después vaya a la televisión de pago, después vaya a la televisión en abierto, haya hecho su edición en DVD y un Blu-ray y luego llegue a las plataformas. Esto, claramente, la irrupción de las plataformas hizo que estas ventanas, que además estaban más o menos codificadas con ventanas temporales más o menos estándar, 6 meses el DVD, 12 meses la televisión de pago, 36 meses la televisión en abierto y luego Internet. Claramente las plataformas como nuevo modelo de negocio obviamente dicen, si yo tengo dinero y me pago una película, ¿por qué tiene que llevarse el dinero otro? ¿No? Y ahí podríamos abrir un discurso ético-moral o un modelo de negocio diferente, como es el caso de Filmin, que entiende la sala como una extensión, como una colaboración. Netflix, cuando estrena una película en sala, no le interesa lo que va a recaudar, le interesa la sala como instrumento promocional, y hoy en día las salas en muchos casos se han convertido en eso, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es que en esta, disrupción de las ventanas temporales hemos multiplicado los financiadores. Hemos bajado seguramente una plataforma, una película media española que costaba 1,5 millones la está pagando a 2,5 millones o 3. O en cambio el cine independiente, que igual estaba en torno a 1 millón, se está produciendo con 700.000 euros no sé, irán por ahí las medias, ¿no? En realidad producimos más pero con menos dinero. Aquí lo que ha pasado es que se han multiplicado los financiadores, y ahí seguramente en lo que es el fenómeno reciente, al menos en España o en Europa, fueron seguramente las televisiones de pago, ¿no? El modelo Canal Plus o G-Cable, el que empezó a inyectar dinero en la producción, quedándose los derechos de antena y digamos, controlando la explotación, ¿no? Ahí las salas, yo creo, y respondo a esto, creo que ahí fue cuando antes de las plataformas, obviamente, ¿no? Bueno, el modelo tradicional de la industria del cine es producción, distribución, salas de cine. Claro. El problema que tenemos, que lo habéis comentado antes, es que hay un cuello de botella. Es decir, se produce mucho, la distribución, y ahí vosotros tenéis que hablar en un momento determinado. Si vemos cuáles son en los últimos años las películas más taquilleras, que no son, entre comillas, las que van a los festivales y todo lo demás, pero están distribuidas por las mayors. Entonces, es verdad que todas esas películas van siempre con compra de derechos de antena, tal, y ahí están dos por encima, que son Telecinco Cinema y A3 Media, ¿no? Que son las que se están llevando. Y luego vamos a lo último, que son las salas de cine. Entre el 2011 y el 2021 hay un 10%, algo más de un 10% y pico, menos de salas de cine abiertas. Se han duplicado, bueno, hay más pantallas, pero en este momento hay, creo que son 4.044 pantallas, es decir, dentro de las salas de cine, que son 710 complejos cinematográficos, son 4.044 pantallas las que hay. Cada año se van cerrando algunas más. Y luego yo no sé, que eso yo creo que lo puedes responder tú mejor, hasta qué punto las distribuidoras les interesa, o sea, no sé hasta qué punto los cines, las salas de cine pueden pedir, sino que igual están abocadas a lo que la distribuidora, y en este caso sobre todo Mayors y demás, les interesa. Independientemente de eso, hay que ver también las ganancias de las salas de cine. Es decir, de taquilla, si no me equivoco, y Pilar, tú me puedes pero hay un 70 y tantos %, creo que es de recaudación, de los cuales entre un 50 y un 60 se llevan las distribuidoras, y los cines están viviendo en este momento de lo que
cosas atípicas como son las palomitas y las Coca-Colas, y eso lo tienen muy bien estudiado para seguir manteniéndose. Más luego creo que hay un 5% que es en cuestión de publicidad. Entonces ahí hay un problema que es que las salas de cine, también por la pandemia en este momento, nos han recuperado, están a un 40% en relación con el 19% en cuestión de taquilla, ¿no? A lo mejor también tienen que cambiar ellos no sé, reinventarse de alguna manera y tal, ¿no? Pero si la última, en la industria esta tradicional, el objetivo de una película cinematográfica, que según la ley del cine, nos guste o no nos guste, es la explotación en salas cinematográficas, esa es su última, y de hecho los premios más importantes, como son los Goya o como son en España, o como son los Oscar, que por eso vienen también todas las películas que se lanzan de plataforma, pero tienen la obligación de pasar por salas de cine. Por eso Netflix hace 4, 5, 6, 7, según los premios a los que se presenten, que la película tiene que estar en salas de cine. Bueno, pues ahí hay una burbuja que dices, es que produces mucho, pero ¿cómo distribuyes? ¿Y qué es lo que están cogiendo las distribuidoras? ¿Qué es lo que les interesa? Y las distribuidoras, ¿qué es lo que no lo sé? ¿Qué es lo que ofrecen a las salas de cine? ¿Llevan paquetes? No, en ese sentido no sé cómo funciona. Se trabaja porcentaje, ¿vale? Y el porcentaje es negociable según factores muy varios, o sea, el tipo de películas, y claramente si tú tienes ya preparadas otras 2 películas para estrenar, puedes negociar con una sala. Muchas veces las salas también se compiten entre ellas, entonces si le das sobre esta película, esta sala, la otra se va a pelear. Es toda una cuestión de relaciones en ese sentido. Quizás, o sea, no sé si sabéis cuánto puede ser el coste de una distribución en salas, así, ponemos con 25 copias. Es que con menos de 35.000 euros haces una distribución cutre, ¿vale? O sea, estamos 30, 40.000 euros. ¿Cuánto puede recaudar una película en salas? Quiere decir que si yo voy a porcentaje con la sala, esta película, para que yo no pierda dinero, tiene que recaudar al menos 80.000 euros. Para solo recuperar la inversión que yo he hecho, sin tener que ganar nada. En el momento en que la explotación en ventanas se ha roto, yo luego, por ejemplo, esta película, todo lo que me pasaba de box office, de eso, era una ganancia para, pues no sé, mi trabajo, el de mis colaboradores, ¿no? Lo normal, y luego la película se vendía a televisión, ¿vale? En nuestro caso, la RAI ha sido, por ejemplo, un comprador en estos momentos a una deriva política que aún no entendemos bien, presupuestos bloqueados, esto no se compra. Sky, otra de monta tanto. Sobre todo estoy hablando de cuando vas a un territorio con producto extranjero, ¿eh? El producto nacional responde a otras lógicas. Claro, en el momento en que yo no puedo ni recuperar mi inversión, ¿qué sentido tiene que yo estrene una película? Gastar dinero por amor al arte. Me voy de vacaciones en ese momento. O sea, lo que te daba el surplus de la televisión era poder reinvertir por ¿no? Comprar más películas o entrar en alguna coproducción para no tener esta película para estrenar. Entonces, el sistema realmente es muy complicado a nivel de viabilidad económica, porque solo con las salas de cine no recuperas una inversión. Entonces, eso ha hecho que distribuidoras como la nuestra, por ejemplo, que trabajamos de manera también un producto artesanal, ¿no? Voy a decir, la última película que hemos estrenado es un documental sobre Astor Piazzolla. Este documental a nosotros nos ha funcionado porque hemos ido de sala en sala, venga milongas, un momento de la pandemia donde no se podía bailar tango, entonces la gente quería ver el tango en la pantalla, y entonces buscando ahí, ¿no?, la manera de esta distribución sí puede sobrevivir. Es muy difícil, o sea, es agotadora, porque no, para márgenes muy pequeños trabajas mucho, ¿no? O sea, es lo que en estos momentos o sobrevive esto o sobreviven las distribuidoras grandes. Incluso ellos están teniendo también problemas, pero claro, todo el distribuidor medio, si la sala no es rentable, no puede. O sea, es un negocio insostenible en ese sentido. Y ahí el cine independiente es el más penalizado, obviamente. Bueno, estas lógicas siempre nos llevan a estas dinámicas capitalistas, ¿no? Donde siempre estamos pensando constantemente en esa clase
de ganancia que tenemos que tener, ¿no? Y siempre olvidamos a veces un poco el cine, ¿no? También cuando hablamos de estos discursos. Me hicisteis acordar ahora de un estudio que leí hace poco de un grupo de psicólogos de Estados Unidos que dice que realmente sería muy deseable producir películas solo para salas de cine o solo para televisión. Y lo establecen desde un punto de vista particular, que es desde un punto de vista psicológico, ¿no? Ellos dicen algo así como que cuando uno va a una sala de cine, el tamaño de la pantalla te permite hacer algo que ellos llaman los movimientos sacádicos, que es mover mucho, y eso está directamente conectado con tu cerebro, con algunas estructuras cerebrales que te vinculan con algo que ellos llaman empatía e inmersión con el otro, ¿no? Cosa que cuando tienes una pantalla chiquitita, aunque sea el mismo contenido, no puedes hacer el mismo movimiento de los ojos, con lo cual no puedes conectar de la misma manera con los personajes, con todo esto, ¿no? Cosa que, no, cuando hablamos siempre, digamos, del cine, ¿no? Y de todo esto, hay esta clase de fenómenos que a veces se nos olvidan, ¿no? Que también existen con todo eso y a veces creo que son interesantes. Pero vamos a volver... Perdona un inciso sí, solo, sí, que claro. yo no estaba hablando de descuidar el contenido. Claro, Yo estoy total. hablando de adaptar las estrategias a los contenidos y no los contenidos a las estrategias. Entiendo, Vale, entiendo, o sea, total. el contenido hay que respetarlo siempre y hay que encontrar las estrategias adecuadas para cada contenido, que obviamente no es lo mismo mamá o papá que muchas de las películas de las cuales vimos los pitchings ayer. Pues hay que distribuir de manera diferente, o hay que, ¿no? Los festivales en este caso, en muchos casos nos hemos convertido en distribuidoras, cubrimos circuitos de distribución en el extranjero, los cubrimos, porque ¿cuántas películas pasas tú, Virginia, que en Holanda ni se verían? No, claro. Y luego está esta cosa de que al final tú quieres explotar la película al máximo, ¿no? Y entonces vas creando relaciones con otros cines de otras ciudades, ¿no? Que tú de manera orgánica, Iris, llegas a la distribución por ahí, ¿no? Entonces no solo la mostramos en Ámsterdam, sino que intentamos, bueno, pues llevarla a Rotterdam, a La Haya, sí. No, y aparte yo siento que como productor independiente sí siento que los festivales tienen una cuota capital ahí en la medida que se vuelven la primera ventana de exhibición de posibles otras ventanas que van a suceder en el país, ¿no? Nosotros en particular hemos tenido películas que han iniciado, digamos, una trayectoria en Francia porque estuvo en un determinado festival que luego la empujó a otras ventanas, Sí, ¿no? Se vuelven sí. realmente... E incluso conseguir distribución. Nosotros ahora también servimos como puente para mostrar determinada película que luego consigue distribución en el país, ¿no? Entonces es fabuloso como ver esa película española que está viajando y que se consigue distribuir a través de haberse mostrado en el festival, de haber conseguido que el director o el actor o la actriz venga y hable y acerque ese trabajo, ¿no? a la audiencia y a posibles compradores. Vamos a volver un poco más a las salas. Yo quería preguntarte, Ana, ¿cómo has visto, digamos, o si nos puedes dar datos alrededor de la disminución o no del público en salas, cómo ha sido la recuperación de las salas post-COVID y luego, si podemos entender un poquitín mejor el interés del público por edades, que este es otro de los temas recurrentes también que empezaremos a charlar ahora. Bueno, y antes quería decir también una cosa importante del cine, yo viendo del mundo cultural global y tal, es la importancia que tiene ir a las salas de cine en cuestión de socialización, es decir, tú cuando vas al cine, el cinéfilo puede ir solo y ver con lo que se interesa y tal, pero tú sales y el cine muchas veces es una excusa para ir con amigos y para socializar. Ese papel que tiene el cine no se nos tiene que olvidar porque es importante y no es lo mismo que las imágenes te lleguen a través de una pantalla grande, efectivamente, que te llega mejor en una sala de cine, pero tampoco es lo mismo ver las películas tú en tu casa en el salón. O sea, ese papel las salas de cine lo mantienen. Y en cuestión que me has preguntado de la recaudación, pues como antes estaba comentando, las salas de cine aún no se han recuperado, están con un 40% en relación a espectadores desde el 2019. A fecha de la semana pasada, en este momento, la recaudación de cine español
va de espectadores con 11 millones y medio, un poco más, ¿no? Y si lo comparamos con el 19, no cojo el 20 y el 21, por supuesto, en espectadores se terminó con 15 millones 87, 15 millones 80 y... Sí, 87.000 de espectadores de cine español. Es verdad que los meses que la gente va más al cine es en el mes de julio y en el mes de diciembre, que es también los estrenos, por ejemplo, que van todas a esas franjas. Cuando menos acude la gente al cine es en febrero, por lo cual es a lo mejor el momento, como tú estabas comentando antes, de meter alguna serie de películas que dices, bueno, pues no puedo meterlas en los meses que hay más colapso en un momento determinado. ¿Y luego qué me preguntabas? Por edades, si tienes algunos datos así. Pues por edades es que parece mentira, pero las edades que surgen son entre los 15 años y los 34 años, que son los que más consumen en un momento cine, que no significa a lo mejor que sean los más cinéfilos o los que vayan en ese sentido. Y luego hay que tener también en cuenta una cuestión, y es lo caro, o sea, además con crisis económica, lo caro que está el cine. Yo no sé en el resto de los países europeos y demás, pero ir al cine en ciudades grandes está en torno a 9 euros, que si cuando vas tal, que sales, que como socializas, tomas la cerveza y todo lo demás, es que dices, hay gente que no va al cine, no va más porque es caro el cine. Total. Este dato es interesante, también lo habíamos leído en la encuesta de hábitos y prácticas culturales de España, ¿no? Que las generaciones entre 15 y 24 años son las que están más interesadas en el cine y las que más asisten al cine, ¿no? Sin embargo, ¿no? Uno como productor, y no sé si vosotras como distribuidoras, va la pregunta, tiene la sensación de que no es así, que realmente las audiencias que van a ver las películas independientes, estas películas, digamos, que no hacen parte de un circuito tan streaming, son mayores, ¿no? Quería saber un poco vuestra experiencia. No sé si tendrás los datos, pero según lo que yo tengo entendido, parte de estos millones de jóvenes son en el formato centro comercial. Sí, pero y a lo mejor son de esas 10 películas que al año, y sobre todo americanas, que llegan y son las que recaudan más en los cines. No estamos hablando del cine español en ese sentido. Hay otro tipo de público que es el de, sobre todo mujeres, 40, 50 años, que va mucho más a lo que son las películas que nos interesan a nosotros, españolas, y a lo mejor, de cine independiente en ese sentido. Y los demás esperan directamente a las plataformas, efectivamente. ¿Sí? Y los complejos, bueno, pues es que cambió por completo el sistema de los cines, es decir, a partir de los años 90 los cines se reinventan y se crean los grandes complejos fuera de las ciudades y se crean las salas con las pantallas, con los multisalas, las pantallas que hay ahí. ¿Qué problema está pasando ahora en las grandes ciudades en un momento determinado? Pues es que en las grandes ciudades la población se está envejeciendo y bueno, yo tengo 62 años, a mí no me hagas que coja un coche para irme al cine, pero es que en Madrid cada vez hay menos cines, los cines de barrio han desaparecido, con lo cual la gente mayor, y cada vez va a haber más gente mayor en las grandes poblaciones, pues van a estar abocados directamente a televisión y a plataformas, porque no van a tener un cine cercano al que puedan ir. No va a coger nadie el coche para irse fuera a las grandes superficies. Sí, justo. Bueno, entonces, en definitiva, uno tiene la sensación, ¿no?, que realmente las audiencias jóvenes no están viendo cine independiente, pero igual es erróneo, igual sí están yendo a ver cine independiente. Yo quería preguntar desde el punto de los festivales. Seguramente que en estas estrategias que vosotros ponéis Primero para Pilar y luego vosotras dos, porque sé que Virginia tienes un público bastante joven, digamos, en tu festival, ¿no? Entonces quería saber un poco. Pero empieza tú, Pilar, si quieres, tu perspectiva un poco respecto a esto. Sí, nosotros precisamente este año, yo empecé en Filmin en enero, ¿no? Y lo primero que encargamos fue como un estudio, ¿no?, de mercado para entender quién era nuestro espectador actual y quién era nuestro espectador potencial. Y sacamos algunas conclusiones sobre este tema que estábamos hablando que eran bastante interesantes desde el punto de vista, diría, como sociológico, ¿no? Sí que es verdad que nos salió en el estudio que nosotros teníamos un porcentaje interesante de gente joven que era la que menos consideraría dejar la plataforma porcentualmente. Tenemos un público joven que es muy fiel.
Lo que pasa es que es un público joven muy específico, que es esta gente que está aquí, básicamente. ¿Qué pasa? O sea, igual es un poco simplista lo que voy a comentar, pero la conclusión sociológica, digamos, que sacamos del estudio es que cuanto más joven eres, más determinado estás por tu entorno y por la conversación que sucede en tu entorno. Si tú tienes 7 años y vas al colegio sin haber visto La Patrulla Canina, te pegan en el cole. Si vas al instituto y en mis tiempos no habías visto Al salir de clase, que en mi casa no se veía, yo me leía los resúmenes de la Supertele para fingir que lo veía porque no quería ser una paria social. Sin embargo, hay un punto en el que cuando tienes 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, empiezas a encontrar como tu thing, ¿no? Como tu cosa y la cosa que te define como yo es que soy muy de X, ¿no? Entonces, en la universidad, aunque queremos molar o lo que sea, también queremos empezar a ser como nuestra propia persona, ¿no? Entonces, ahí es donde el 70% de esta sala dijo, es que me encanta el cine y es que no has visto Godard, entonces no sabes nada de cine, ¿no? Entonces es como esta época como súper insoportable cuando tienes 21 años, estudias comunicación audiovisual y crees que sabes más que nadie de cine, ¿no? Entonces esa gente, esos chavales que son magníficos, son un público muy, muy fiel de cine y creo que también de una parte de la distribución que para mí no la hemos nombrado todavía, pero para mí es muy reseñable en este contexto de Too Many Films, que es la distribución en cines, incluso incluiría festivales como una B2C, digamos, o sea, como que el propio consumidor pueda comprar entradas en esos festivales y ver las películas allí, pero me refiero tanto a cines más alternativos como opciones non-theatrical. Para nosotros hay partners como Samsage, hay partners como Cine Embajadores, como Sala X, que son un reducto, ¿no? Donde muchas veces ese público joven, me acuerdo que fui como en enero, febrero a Matadero a ver Corten de Mar Ferrer y el 100% de la sala eran gente de menos de 25 años y pensé, ostras, es que esta gente efectivamente sí que está yendo al cine, efectivamente sí que está yendo al cine independiente, pero a lo mejor no está yendo a Kinépolis, a lo mejor no es un volumen de gente como para llenarte una multisala, pero sí que están encontrando ese match entre aquellos distribuidores o salas que están encontrando una identidad propia que casa con esta nueva generación. Creo que el éxito este año de, por ejemplo, La peor persona del mundo, que distribuyó Elástica en España, fue muy impulsado por la gente joven. Creo que cuando consigues, digamos, conectar generacionalmente con esa gente, aunque sea un porcentaje pequeño de esa generación, para el cine independiente tal vez es suficiente. Nos gustaría siempre que fueran más espectadores, pero creo que es más productivo enfocarnos a conectar con unos espectadores jóvenes que están ansiosos de nuevas visiones, de descubrir el cine clásico, de descubrir el cine moderno, de verlo todo, de presumir delante de sus amigos de que han visto la última película de Mar Ferrer y por tanto son más cools que sus colegas de clase, ¿no? Ahí hay una cosa muy preciosa que tenemos que cuidar mucho, que es las nuevas generaciones cinéfilas. Sí. Sí, nosotros como festival sí tenemos una audiencia, pero es una audiencia de universitaria. O sea, a mí me resulta como muy complicado poder llegar a esa audiencia de 15, 18 años, que está todavía ahí como por medio formarse. Y creo que ahí tiene mucho papel los educadores, ¿no? Y cómo integramos el cine en los colegios. E incluso también, yo desde el lugar también de madre,
cómo cada uno podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? En el sentido de, bueno, pues empezar como también a educar desde nuestro lugar y quizá ante toda esta bulimia audiovisual que estamos atravesando, en el que yo veo que los jóvenes están consumiendo a un ritmo desaforado, tener un poco nosotros también esa responsabilidad y como festival, ¿sabes? También ser responsables de eso, cómo educamos, cómo intentamos traer a los jóvenes al cine y agregamos un valor añadido para que les generemos ese gusto por cultivarse cinematográficamente. Sé que es complicado porque son unas edades en las que, bueno, pues están en una búsqueda de identidad, pero creo que hay un relevo de cineastas que están incluyendo mucho en su temática los adolescentes, como Pilar Palomero con La Maternal, Belén Funes, y que creo que por ahí a mí se me despierta como esperanza en el que eso también ayude, ¿no? a integrarles y hacer que ellos empaticen con problemas que les están atravesando ahora y por ahí conectar con ellos, ¿no? De alguna forma, no sé. ¿Cómo sientes, digamos, que funciona eso a nivel generacional, digamos, en tu festival? En este caso, en el caso concreto de Italia, del que yo puedo hablar, seguramente es un territorio muy dispar, porque, por ejemplo, Roma es una ciudad muy complicada para moverse, ¿no? O sea, que en el post-pandemia en el que estamos sumidos, creo que hay aún muchas dinámicas que aún no estamos acabando de ver claras, porque efectivamente, no sé, en ciudades, pues, en este caso Roma, donde ya ir de un barrio a otro es como, o sea, en ese caso, por ejemplo, las personas jóvenes, o sea, yo veo que hay atracción hacia, por ejemplo, una determinada película, a veces sin una lógica de contenido, ¿no? O cogiendo, yo que sé, 25 largometrajes, que, ostras, jóvenes ha habido muchos en esta peli. ¿Por qué el hilo conductor? No entiendo, en este sentido, creo que estamos en un momento donde la pandemia aún está muy, muy, muy presente a nivel de, o sea, seguramente nuestra parte, que es la última de la cadena, es la que, ¿no? Aún en el próximo año vamos a estar aún poniéndonos preguntas de qué está pasando con el público. Ejemplo muy tonto, ¿eh? En este caso, el jueves y el viernes la sala están bajando radicalmente las recaudaciones, y en cambio el lunes y el martes, que eran los días peores, o sea, era en plan, ¡oh, lunes de festival, tenemos 8 proyecciones, vamos a ver! Este año, por ejemplo, lunes y martes, petado desde todas las franjas horarias, ¿no? Esto, claro, estos son cambios de comportamiento en las personas, en las grandes ciudades estoy hablando, ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que generalizar es un poco complicado, porque en este caso, pues seguramente no, en una ciudad como Barcelona, el acceso a los espacios es simplemente por a veces una cuestión tan tonta como el transporte público, que da pereza, ¿no? O el tráfico, en el caso de Roma. Pero sí, con la gente, o sea, repito, para mí los contenidos, y en el caso, ¿no? Y vuelvo un poco a los trabajos que vimos ayer y a los proyectos en desarrollo, esta pregunta de a quién va dirigida quizás para mí no me parece tan determinante, pero sí la pregunta de qué intenciones o qué vías va a poder pensar uno para distribuir y hacer circular su película, ¿no? Que no hay a veces una única lógica, y en este caso, por lo que me respecta, la distribución tradicional como la hemos entendido hasta ahora está muerta y finiquitada, con lo cual en estos casos de trabajos de este tipo, cine independiente, a veces no experimentales o con este lenguaje, hay espacio, por supuesto, pero hay que reinventar y reapropiarse de a veces espacios que sí que están mostrando aperturas, y otros, como las salas, pues están mostrando en cambio todo lo contrario, ¿no? Entonces muchas veces es nuestra capacidad de adaptación a las circunstancias adversas
como en este caso puede ser la tragedia de las salas de cine, ¿no? Nos tendremos que reinventar de alguna manera y buscar espacios alternativos para mostrar nuestras películas. Claro, porque hay como una obsesión en querer volver A lo que fue antes de la pandemia, ¿no? Y es como, al final es súper frustrante. O sea, queremos volver a llegar a las cuotas en salas que antes de la pandemia, ¿no? Y me parece que tenemos que reflexionar sobre cómo, bueno, ahora estamos en este punto, ¿qué coño hacer, ¿no? A partir de aquí, ¿no? Y cómo nos reinventamos y cómo convivimos todos, ¿no? Cómo hacemos que se haga sostenible. En vez de depositar todo este tiempo en... Pero, ¿no? Todas las comparativas. Es como 2022, pero en el 2020, ¿no? En el 2019 estábamos así. Es como... Es que al final nos vamos a frustrar, nos quita toda la energía. Creo que no es nada dinámico y creo que no es una energía buena que estamos también dando a los jóvenes, ¿no? O sea, si estamos todavía intentando volver, ¿no? Hay que mirar hacia adelante y ver cómo podemos construir desde ahí con todo esto que nos ha pasado, ¿no? Con la pandemia, con la mierda de la inflación, de cómo, ¿no? Hay como un montón de temas que tratar en vez de querer volver a lo que... Sí, sí. No, totalmente de acuerdo con... Patrick, ¿querías decir algo? Perdón, Jorge, igual te rompo ahí, pero me gustaría escuchar más estrategias de cómo hacer, y justamente tengo aquí al coproductor del Año del Descubrimiento, Roberto, y le preguntaba, ¿y a ti qué te parece que Filmin haya partido en 3 el Año del Descubrimiento? Me parece una estrategia fantástica y me ha dicho que fantástico. Y por otra parte, el otro día me encontré a Luis, soy lo peor para los apellidos, López, no, el Ferrón. Y me dijo, qué guay que inaugurasteis con el Año del Descubrimiento de la Alternativa. Y digo, sí, qué pena que fue online. Y dice, no, fue fantástico. Bueno, nada, como ideas que supongo que vais teniendo para llegar al público. A mí me parece... Y también que antes se hablaba de que las películas... O sea, se habla por una parte de que la juventud aguanta menos las horas y yo tengo la sensación de que cada vez las películas son más largas. Hay una parte de películas de estas que están triunfando en festivales que cada vez duran más. Aunque en el panel anterior nos han dicho... no, pero era duración por plano, no era duración de película. Es verdad. Me estás petando la cabeza en plan cuando empezó a decir en plan, pero que son larguísimas Tengo la las cabeza un poco películas. petada. No, iba a decir que una reflexión que creo que hay que hacer en este foro es que hay too many films, pero es que hay too many todo. Quiero decir, creo que vivimos en un mundo en el que la nueva fiebre del oro, digamos, es la fiebre de la atención, ¿no? Todas las compañías y todo el sistema capitalista está peleando por nuestra atención. O sea, es que la competencia de Asbestas no es Un año, una noche o El agua o cualquier otra película que esté en cartelera en este momento. La competencia de Asbestas es TikTok, es un domingo de cañas en la Latina o es millones de otras cosas o dormir. O sea, quiero decir, cada vez, no sé, siento como que dormimos menos porque estamos enganchados a TikTok hasta las 3 de la mañana, ¿no? Como que ahí alguien está ganando la batalla contra nuestra propia salud mental, probablemente, ¿no? Como ¿no sentís como esta cierta... Voy a lanzar una pregunta al público. Hay un momento en el que no sentís como que sentís culpa de no hacer nada, de descansar y no ser productivos con el ocio. O sea, yo hay momentos en que siento que me quiero ir de vacaciones a irme al mar y diría leer, pero incluso cuando me pongo a leer pienso, ¿cuántos libros conseguiré leer esta semana? Porque no estoy leyendo suficientes libros en mi vida cotidiana, porque llego a casa y me pongo una peli y me duermo, porque estoy cansada de estar en la rueda, ¿no? O sea, como que siento que como persona, como que me siento como atacada por las opciones de ocio y de entretenimiento y de cultura y cómo no has visto esa serie, y cómo no has visto esa peli, cómo no has leído este libro. Es como, por favor, no sé, quiero salir como de esto, ¿no? Entonces, como que creo, o sea, me ha parecido brillante lo que has comentado en cuanto a que creo que hay que reinventarse como distribuidores, productores, creadores, porque vivimos en una sociedad donde la atención de las personas está cada vez más dividida. Entonces, yo me acuerdo de ver con mi padre
en casa Drive My Car, y él en un momento dado miró la hora, paró la película y al día siguiente se vio la segunda mitad. No hubo que cortarle Drive My Car en dos para que él supiera que una película de 3 horas después de todo el día fuera de casa no se iba a ver. Pero él tranquilamente la paró, luego la continuó al día siguiente. Ostras, pues a lo mejor ahí hay algo, ¿no? Hay algo en que artísticamente sentimos que esta obra magna tiene que durar 3 horas, pero a lo mejor el señor de 60 años que vive en Zafra no le da gana de verse 3 horas del tirón. Y que es válido también porque nosotros mismos también sentimos esa culpa a veces de, ostras, es que todavía no he ido a ver La Maternal, me voy a ir a las 11 de la noche porque si no siento que soy una mala cinéfila y no estoy salvando el cine español, ¿no? Es como, si nosotros que estamos como en esto y vivimos de esto y estamos concienciados, nos cuesta dedicar ese tiempo a todas las cosas a las que podríamos dedicar el tiempo, ¿cómo podemos tenerle en cuenta a la gente que no esté llenando las salas y viendo mi película, que es tan importante para el mundo y sobre todo para mí? Es un círculo súper tóxico y esto lo hablábamos un poco antes, Pilar. O sea, esta presión de estar actualizado con las últimas obras literarias. Con las últimas producciones cinematográficas. Vete a la exposición, porque es que acaban de sacar la exposición de Polanski en el Círculo de Bellas Artes y tienes que ir, ¿no? Y así como presión de estar actualizado, y eso conecta con la idea del bulismo que tenemos, ¿no? O sea, como ese consumo desaforado y en la permanencia del arte. O sea, es que al final consumimos un producto, quiero decir, una película, un libro, pum, se nos va y ya está, nos olvidamos ya por otra cosa, ¿no? Entonces es como súper peligroso esto. No, total. Y aparte, no sé si hay algunos filósofos que sostienen que estamos en una era en la que se ha atrofiado la imaginación, ¿no? No sé si habéis oído ese concepto. Hay un filósofo que se llama Mark Fisher, no sé si les suena, que habla del capitalismo realista, ¿no? Entonces él dice que el capitalismo realista es como que la realidad es el capitalismo, ¿no? Que no podemos imaginar nada más allá del capitalismo porque no existe, digamos, otra posibilidad. Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Es lo que sostiene Fisher. Entonces, hay varios filósofos que sostienen que esa atrofia de la imaginación, es decir, no poder imaginar posibilidades, se debe a 2 cosas. Una, a las industrias culturales, dicen ellos. Aquí, perdón por el ICA, pero dicen que se debe sobre todo, digamos, a las industrias culturales, y hay otra rama que sostiene que es fruto de la abundancia, que los tiempos humanos no tienen la capacidad de poder como sostener una capacidad de consumo tan alta, porque seguimos teniendo los mismos 2 ojos de hace 5.000 años, las mismas neuronas que hace 1.000.000 de años, sin embargo el contenido, digamos, es cada vez mayor, ¿no? Y creo que sí que esos tiempos de pausa son absolutamente necesarios, ¿no? Y deseables. Yo voy a seguir un poquitín para hablar un poco más justamente de estos tiempos y de estas velocidades, que creo que me vienen bien a lo que os voy a tratar de plantear ya como última parte. No sé si conocéis algo que se denomina el efecto Flynn. ¿Alguien sabe qué es el efecto Flynn? ¿No? Gracias. El efecto Flynn es, sabéis que se mide el coeficiente intelectual, ¿no? Lo que llaman IQ, ¿no? Pues se ve que en los últimos 100 años el coeficiente intelectual, independientemente de la región donde se mida, independientemente de la población en la que se mida, ha aumentado, ¿no? Eso a priori significaría que los seres humanos somos cada vez más inteligentes, ¿no? Esta es una teoría. La otra teoría tiene que ver con el hecho de que dicen que no es que seamos más inteligentes, sino que estamos expuestos a tal cantidad de imágenes que las sabemos leer mucho más rápido, ¿no? Que es, de hecho, Víctor hacía mención a esto de que los planos son cada vez más cortos, pero ese estudio lo hace un investigador que se llama James Cutting, y él no lo habla en negativo, de hecho lo habla en positivo. Él dice que justamente porque los jóvenes tienen la capacidad de leer una imagen mucho más rápido, los planos son más cortos,
que no necesitamos ya esos tiempos largos de Belatar, ¿no? Que necesitamos algo mucho más corto, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí hay una especie como de diferencia de velocidades, ¿no? Una velocidad del cine, que es una velocidad más lenta, más humana, y una velocidad del espectador que necesita más, es decir, que en menos segundos lee mucho más rápido, ¿no? Y aquí viene la pregunta un poco, ¿no? Yo creo que hay una especie también de necesidad de seguir formando, ¿no? De seguir tratando de seguir fomentando esos actos de resistencia en las que los festivales, las plataformas, igual también tienen algo que hacer, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, las colecciones que hace Filmin, ¿no? O las propuestas que tienen los festivales, que creo que son actos de resistencia justamente contra esa inmediatez de la imagen, contra, ¿no? Para seguir un poco en la dinámica de los tiempos normales de la humanidad, del conocimiento y de tal, ¿no? Quería saber un poco vuestras opiniones respecto a esto, vuestras opiniones como plataforma también respecto a esto, si sentís que esta formación de público sigue siendo importante, digamos, desde vuestro terreno, si es algo que hay que cuidar o realmente es algo en lo que no pensáis demasiado. Lo primero que voy a decir es que antes de final de año estrenamos todo Belatar, muy buena calidad. Creo que una película por semana desde la semana que viene, así que sigue existiendo Belatar. Y por otra parte, para nosotros, como plataforma un poco, digamos, alternativa, outsider, un poco la resistencia, digamos, de las plataformas, supongo que igual es un poco entitled, como de decirlo así, pero nos pensamos un poco a nosotros mismos en esos términos de intentar no seguir las lógicas de los demás. Sí que es cierto que nosotros utilizamos datos para, digamos, saber tendencias en cuanto a qué le está gustando más a la gente, ¿no? Ahora hemos descubierto recientemente, nos contaba Jean Marie-Paul que entre todos los clásicos, ¿no? Miles de clásicos que hay en Filmin, este año hemos descubierto que están funcionando más aquellos que se han visto poco en España. No los más populares, sino los que a lo mejor la gente no ha tenido tanto la oportunidad de ver, como Harley Maud o El hombre que sabía demasiado. Han sido títulos que han funcionado muy bien este año, curiosamente, más que otros pues, que a lo mejor puedan ser más populares, ¿no? Contra la cultura del rewatch y de la nostalgia, es más bien, ostras, qué buena esta peli de los Coen que nunca vi, ¿no? O que la vi pero solo una vez hace años, ¿no? No la que se ha pasado miles de veces en la tele, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos un principio que nos baja desde la parte editorial, que es al final es el corazón de Filmin, que es que no podemos dejar que la gente opere en una cámara de eco, ¿no? No podemos dejar que la gente, porque le ha gustado esta película, ya simplemente le aparezcan, ¿no? Como pasa en otras plataformas, solo le aparezca ese tipo de película. Entonces, como te ha gustado esto, toma más, ¿no? Y toma por el embudo más películas iguales. Para nosotros es importante que el espectador de Filmin se sienta retado por Filmin, se sienta retado a descubrir, a lo mejor entra por Pacifiction o por El apartamento, por un título que conoce o del que ha oído hablar. Pero nuestro reto es que de ahí no pase a ver otro título igual, no pase a ver otro título de Albert Serra, que ojalá sí, pero sobre todo que tú tengas una colección a lo mejor que te dice lo que ama Albert Serra, que son muy pocas cosas, ¿no? Y que entonces tú digas, wow, me ha interesado mucho la visión de esta persona y quiero saber qué cosas le inspiran a esta persona. Entonces, no te vayas a ver lo manido, lo masticado que sabes que quieres ver, sino, ostras, es que a lo mejor quiero iniciar un camino de descubrimiento a través de esta etiqueta, a través de este tag. Me decía Ana ayer, ¿no? que vio una cosa de flamenco y entonces empezó a ver otras cosas de flamenco, ¿no? Puedes iniciar un camino muy profundo en Filmin, pero para nosotros lo importante es que esas recomendaciones, ¿no? que aparecen, esos nuevos estrenos, no siempre sean lo obvio, no sean lo esperable, no sean lo que el espectador quiere de manera masticada, sino que el espectador siga sorprendiéndote. Pensábamos hace unos meses que nos sentamos con el equipo a pensar juntos que un principio de Filmin era no te garantizamos qué vas a sentir, pero sí que vas a sentir. Tal vez es aburrimiento,
pero tal vez es algo que no te has permitido en el último año, aburrirte viendo una película, porque todo tiene que ser impactante, todo tiene que ser fascinante y todo tiene que ser lo amo. Es como, bueno, pues a lo mejor esta película que escuchaba... Sí, o no sé, escuchaba ya esta semana decir como que él lo que le pide a la gente es que acabe las películas. O sea, que aunque a los 20 minutos digas, no sé por dónde va a ir esto, no sé qué, no te pases a otra. Acábala porque a lo mejor en ese camino vas a descubrir una cosa, una experiencia alucinante, ¿no? Y nosotros, joder, queremos que el espectador de filming siga siendo crítico y para eso nosotros, como identidad de marca, no podemos transigir como a ciertas cosas. Entonces, para nosotros, la conciencia crítica del espectador es la clave. O sea, si no fuera así, nos habríamos convertido en otra cosa, nos habríamos intentado imitar al resto de plataformas. Total. ¿Qué opinión tenéis en el caso de los festivales? No, yo felicitar a Filmin porque creo que lo hacéis súper bien y es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, está bien tener esos algoritmos, pero los algoritmos, como decíamos, reafirman, pero no ofrecen ese reto para que tú evoluciones como espectador. Y creo que como plataforma esa responsabilidad la cogéis y yo os aplaudo. Y desde el lugar de los festivales, utilizar esa información también para educar, ¿no? O sea, para... Nosotros ahora la ventaja es que después de 8 ediciones tenemos ya una audiencia un poco fiel y al tener esa seguridad estamos como, venga, pues este año te voy a dar un poquito más, ¿no? O vamos a hacer un poquito más, ampliar la ventana que tenemos de Spanish Cinema Without Fear, pues venga, pues este año un poquito más, algo más heterodoxo. Y así la audiencia... Bueno, hemos conseguido que saben que vienen y van a ver una película que les va a gustar, no les va a dejar indiferentes, salen bien. Entonces hemos aprovechado ese tirón para decir, bueno, hemos ganado la confianza, venir al festival que os vamos a ofrecer, ¿no? Y como un poco ir educando en la labor que tenemos como festival, porque, bueno, yo creo que es la única forma que tenemos de hacerlo en el momento en el que estamos, ¿no? Sí, esto de Filmin que no te avasallen se agradece porque yo, como creo bastantes tenemos la cuenta de Netflix compartida, me salen unas a veces recomendaciones que digo, pero ¿qué ha visto esta gente? Por Dios, ¿sabes? Así que eso se agradece. Y no, para terminar, lo que sí que este trabajo con los contenidos, volviendo, ¿no?, a la primera fase de la cadena en la que seguramente os encontráis muchos de vosotros, es para mí el punto está en la percepción de las posibilidades, ¿no? Que muchas veces vemos como no tenemos el sistema está tan homogeneizado que nos parece que la vía es solo una, ¿no? Y en realidad posibilidades las hay muchas. Es un poco el saber encontrarlas y en este caso pues hay como nosotras, ¿no?, muchos ejemplos de puertas ventanas que son en muchos casos muy complicadas también de llevar a cabo, pero hay como un poco, ¿no?, que inventarse y ver que estas posibilidades existen y buscarlas claramente y trabajarlas. Ese es un poco mi punto de vista. Sí, Ana, no sé si quieres. Bueno, yo simplemente decir que por tradición y por norma y por características, las instituciones públicas todas son tradicionales. Van siempre por detrás de lo que está pidiendo el público, como es en un momento lógico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista institucional, ya no como espectadora y tal, o sea, nuestra obligación es un poco escuchar lo que está viniendo y lo que se está pidiendo. Pero claro, no desde el punto de vista solamente de lo que es el creador y el productor. Hay que hacer o escuchar también al resto de la parte de la industria, nos guste o no nos guste, y es que está en conflicto. Están en conflicto los tres, o sea, los productores nos están exigiendo una serie de cosas que a su vez los distribuidores también nos exigen otras que se van en contra de lo que dicen los productores, y luego están también las salas de cine en un momento determinado. Entonces, bueno, no es que con eso te excuses, pero es verdad que en este momento estamos
por pandemia, no pandemia, o sea, no es que sea algo coyuntural el problema, es que es algo que es estructural desde hace muchos años, ese cambio de estructuras. Entonces, no sé hacia dónde vamos a ir en ese momento determinado, ¿no? Y todo está bien, o sea, todo está bien, bienvenidas las plataformas, pero que sigan conservándose las salas de cine, a lo mejor se tienen que reinventar, bienvenidas, bueno, las maneras distintas de distribución, los distintos sectores de distribución, pero es una reflexión que costará mucho y sobre todo algo que perdemos, vamos, que creo que perdemos, que no lo estamos haciendo, y ahí una gran parte son las instituciones, es el Estado, y es la educación audiovisual. Educación audiovisual no solamente ya para ver lo que es el cine, es que todo el mundo tiene en este momento, los niños de los 8 años tienen un teléfono que tiene cámaras y que puede empezar a grabar cosas. Entonces, que es algo necesario incluso ahora ya para comunicarse, sobre todo en sitios como pueblos y demás, ¿no? Entonces, esa educación audiovisual es una batalla que en este momento institucionalmente ni siquiera se ha comenzado. Total. Ana, yo por eso estoy tan agradecida de que hayas pasado 4 días aquí con nosotros. Sé que las cosas en el ICAA van a cambiar a partir de ahí, pero nosotros el lunes, sí, lo sabemos. El lunes empezamos alternativas profesionales con una mesa que se llama De conflictos y otros contratos, hablando de todo eso. Bueno, nos quedan muy pocos minutos ya. Creo que ha sido bastante interesante, digamos, todo lo que hemos visto. Yo creo que podemos abrir estos pocos minutos que nos quedan por si hay alguna pregunta, comentario, algo que queráis hacer, comentarles a nuestros panelistas, sería fantástico. Yo tenía una pregunta que tiene poco que ver con donde hemos terminado, pero en cuanto a las estrategias de distribución y de salida, como que habéis hablado de zonas bastante urbanas, ¿no? E incluso, filming y luego como salas de cine alternativas, pero no sé, me preguntaba como qué estrategias o qué pensamientos hay a nivel rural, porque también creo que hay muchas salas de cine totalmente desaprovechadas. O sea, yo soy de un pueblo, tú eres de Zafra, yo soy de Marchena, ¿sabes? Y yo cuando era un adolescente me tragaba todo, pero es que lo que venía es una película cada 2 semanas americana y con suerte, pues a veces algo de Woody Allen, imagínate, la suerte. Pero no sé, como qué tipos de estrategias te estamos pensando o se deberían plantear, porque creo que el cine español a veces puede gustar mucho a ese tipo de espectador que no puede irse a una ciudad cada vez, ¿no? Como que si hablamos de que está caro, pues imagina ir en coche también, o no sé. Bueno, como que me surgía esta pregunta de qué pasa con todas esas zonas olvidadas que no son Madrid y Barcelona y en las que también se puede educar y de hecho puede gustar más el cine español de pronto, no sé. Bueno, aparte de filming, total. Claro, ahí creo que es el debate también de cómo hay hospitales ahí, hay cajeros automáticos, ¿no? Creo que es un debate donde en ese caso sería tan importante que hubiese un cine, ¿no? O sea, el axioma lorquiano, si cuando hay momentos difíciles no des un pan, da medio pan y un libro, ¿no? O sea, un poco en ese sentido. Y creo que sí, que esto a nivel europeo, mucho por hacer cuesta mucho tener una sala de cine abierta y funcionante. ¿Y de dónde vendrían las inversiones para hacer eso? Claro, por desgracia, ¿no? Muchas veces el Estado... Empiezan iniciativas de cines ambulantes que están muy bien tal y que se van llevando. Lo que pasa que yo desconozco un poco el recorrido, pero sé que cada vez hay más iniciativas en ese sentido y que además están... lo comenta, sobre todo en verano y tal, y la gente está, no sé qué distribuyen, qué exhiben, pero la gente de los pueblos están encantados con esos 4 meses que de pronto llega el cine, o sea, que lo están solicitando, el ir a esas salas en este caso, ¿no? Yo creo, es una pregunta que me he hecho muchas veces y a día de hoy solo he conseguido llegar hasta aquí, básicamente a llevarles a mis padres que puedan ver filming, básicamente, pero creo que recae
o va a recaer probablemente en dos agentes, creo, que por un lado son las instituciones públicas. Nosotros, me acuerdo que este verano cuando estaba en Zafra hubo un cine de verano que hizo la Junta de Extremadura, donde recuerdo que fui a ver Dioses, Mujeres se llama Petrunia, que me sorprendió mucho porque todo lo demás era un poco Santiago Segura, quiero decir, y de repente como que pusieron esta peli y dije, ¿what?, ¿no? Y fui a verla y había a lo mejor 200 o 300 personas, estaba petado, o sea, pero claro, es que en Zafra no hay muchas alternativas de ocio cultural, ¿no? Por lo tanto, cuando se ofrecen, tienen muy buena respuesta, como comentabas. Entonces, tiene que venir o de las instituciones públicas regionales, sea la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, ayuntamientos o lo que sea, la Diputación o lo que sea, que crean en ello, que quieran apostar por la cultura y crean el potencial de hacerlo de una manera continuada, porque creo que ahora mismo nos llevamos las sobras de las sobras. O sea, te ponen, si acaso, pues eso, un día, una peli europea, whatever. Pero, por otra parte, creo que también, de una manera a lo mejor más punky, yo lo he visto funcionar desde dentro, o sea, digamos, negocios o iniciativas locales, que yo me acuerdo que fui a ver hace años, pero de tu ventana a la mía, en una casa ocupa en Zafra, que habían hecho como una asociación ahí de cultural, alternativa, y ponían pelis y de repente probablemente no pagaban derechos, ¿no? O sea, ojalá se pudiera hacer desde un punto de vista más industrial, pero creo que hay, tal vez no sea general, pero creo que hay una hambre en aquellos lugares donde no tienes la opción de esta noche ir al teatro o al cine o a 1.000 millones de cosas que no acabas haciendo nada porque estás abrumado por la oferta cultural que tienes en una ciudad como Barcelona. Sin embargo, creo que hay mucho potencial ahí. Lo que pasa es que el cómo ser capaces de tener la granularidad de poderlo hacer en todos los pueblos o pequeñas ciudades o pueblos medianos, creo que solo esos dos agentes, las instituciones públicas regionales y las propias negocios e instituciones y asociaciones locales, pueden hacerlo de esa manera. Sí. Bueno, hola, muchísimas gracias por todas vuestras intervenciones, que realmente, también como programadoras de festival, creo que es algo que nos estamos cuestionando continuamente, ¿no? No solo es las cadenas de producción, distribución, ¿no? Pero nosotros también hemos ido viendo la evolución de las formas de acercarse al cine, ¿no? Intentando adaptarnos hace muchísimos años, ya que empezamos con Filmin, no sé si era 2011 o así, o sea, desde el inicio, porque teníamos muy claro, ¿no? 2011. Ella, el equipo directivo de la alternativa. Sí. Sí, y esto, entonces, esto para nosotros siempre fue importante por eso, por la complementariedad que entendíamos que suponía a nivel de facilitar el acceso, ¿no? Porque tenemos muy claro que es un tipo de cine que si no estás en una gran capital, pues es difícil acceder, ¿no? Entonces, el facilitar películas que realmente amamos, ¿no? Que defendemos, puedan llegar al máximo de gente posible, pues nos parece maravilloso. Esa evolución hemos ido viendo, por ejemplo, este año nos ha sorprendido muchísimo cómo había muchas películas de las que vas persiguiendo películas a lo largo del año, ¿no? Entonces, muchas de esas películas ya estaban en manos de Filmin a nivel de distribución también. Entonces, cómo ese eslabón, ¿no? Van creciendo los eslabones de Filmin. Por un lado me parecía maravilloso, porque dices, bueno, sé que está en buenas manos, sé que está en manos de gente que ama el cine, ama las salas de cine y por tanto defenderán que también pueda verse en salas de cine, ¿no? Pero también me generaba la duda de qué sucede con las distribuidoras más pequeñas, cómo puede sostener el sistema que necesita una diversidad amplia, ¿no? Hay distribuidoras en España maravillosas que están haciendo un trabajo realmente muy personalizado, no esas grandes formas de distribución como homogéneas, sino que realmente lo cuidan mucho, ¿no? Y si no es desde un sistema público que pueda dar soporte a esa diversidad de formas de producir, de distribuir, hay siempre el miedo, aunque sea Filmin, ¿no? Con todo el amor que le tengo a Filmin y todo lo que supone para el cine independiente, hay peligro también de que vayan desapareciendo también otras distribuidoras más pequeñas que no puedan sobrevivir. Entonces, si no hay un sistema de apoyo público que realmente favorezca esa diversidad de miradas,
ahí sí que para mí está un peligro importante, ¿no? Porque no podemos poner en manos ni del público ni de las salas. O sea, esa era una de mis dudas. Claro, por la parte de la distribución, claro, es que modelo haces que sea sostenible, ¿no? Más allá del debate de si capitalismo o no capitalismo, tú tienes una empresa y la tienes que sostener. Entonces, puedes hacer las cosas de muchas formas y efectivamente yo retengo que precisamente la parte de la distribución está más pequeña, más artesanal, donde seguramente puede trabajar con márgenes más pequeños y quizás no invirtiendo más tiempo, ese tipo de distribución sí sobrevive porque responde a otras lógicas, ¿no? Trabaja el contenido de otra manera. Las distribuidoras que realmente veo que están muy abocadas a esta franja media, pues distribuidoras que trabajaban con estrenos de 50, 60.000, 70.000 euros, esto es insostenible. Sí, yo por un lado iba a decir que no tenemos suficiente dinero para hacer la competencia a las distribuidoras pequeñas tampoco, o sea que no, por ahí de momento tampoco hay mucho peligro, pero no, lo que iba a decir es que creo que hay un valor en la pequeña distribución, que es verdad que tienen que hacer encaje de bolillos y reinventarse constantemente y tal, pero creo que las que sobrevivirán serán las que están teniendo más ojo para entender los nichos también de público. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que yo estoy siguiendo muy de cerca, el proyecto de La amiga de mi amiga, la película de Zaida Carmona, que ganó el DA, y la ha cogido Begin Again, y me gusta mucho lo que están haciendo porque están entendiendo mucho quién es su público, quién demanda esa película, a dónde la tienen que llevar, se están yendo por las ferias de España a verla y la directora la presenta y entonces se encuentra su audiencia y se debate y se habla de la peli y se entiende que es una película alternativa y que tiene que hacer su circuito alternativo y a lo mejor es una película que si la hubiera cogido Universal no estaría en ningún lado, a lo mejor estaría en más salas, pero no tendría ninguna relevancia. Por lo tanto, creo que hay una simbiosis necesaria entre el cine independiente y la pequeña distribución que, si se entienden, va a ser lo que salve mutuamente lo uno a lo otro. Bueno, creo que ya estamos ahora. Nada, agradeceros, ha sido todo un placer, súper interesante. ¿No llegamos a ninguna conclusión? O tal vez la única yo creo es que sí. Debemos ir a Zafra de visita, por lo menos. Pero al final va todo el mundo a la opción cultural en Zafra porque no hay otra cosa. Cuando hay sobredosis, Zafra, es como ponerte con el mando así, a ver, coño, ¿y ahora qué hago? Joder, qué de cosas por ver, o sea, me voy a dormir. Bueno, pues nada, muchas gracias a la Alternativa, digamos, por este panel. Gracias a todas vosotras y vosotros por aguantar hasta el final. Y muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer, un gusto poder compartir con vosotras acá. Gracias.